Hola a todos y todas, hola limones. Estamos un día más aquí en el directo de Instagram para seguir con el proyecto de las charlas con gente del mundo creativo, que consiste en conversaciones a través del live de Instagram con personas de diferentes disciplinas relacionadas con el diseño y la creatividad. Esto, a la vez que hacemos el directo, estamos grabando en paralelo para después subirlo a las plataformas como YouTube, iVoox y Spotify, y quién sabe si en el futuro habrá más, pero de momento son estas tres. Antes que nada, me gustaría decir a los que estáis escuchando que si queréis apoyar estas charlas podéis ir a cualquiera de estas plataformas, y a veces algo tan simple como suscribirse o darle a me gusta ayuda mucho a que esto sea posible, porque lejos de lo que parece que esto está improvisado y que se hace de cualquier manera, pues lleva una preparación, lleva una estrategia, lleva una organización para conseguir y coordinar a los invitados, y posteriormente una edición de los vídeos, subirlo a las plataformas, etc. Entonces, da igual donde estés, si estás escuchando esto, tanto si es en el directo como si no, dale un me gusta, suscríbete o recomienda esto, que por poco que sea, toda ayuda se agradece. Bien, para esta quinta edición traigo a alguien que si estáis en el mundo del diseño en este país, seguro que habéis escuchado antes o después su nombre, o más bien su apellido. Se autodefine como un paradiseñador y os preguntaréis qué es, y con toda la razón del mundo. Pero ya tengo aquí apuntado esto para preguntárselo y que nos lo explique él mismo. Curador de exposiciones, teórico especializado en diseño y arquitectura, asesor en diseño, comunicación, producto, naming y un sinfín de cosas relacionadas con la creatividad. Para ir resumiendo, una enciclopedia de nuestro sector a la que puedes recurrir y seguro que te va a dar un montón de referencias y de contextos históricos que te cagas. Tanto hacen falta en nuestro oficio gente que lo domine y lo ejecute, como teóricos o estudiosos que mantengan viva la memoria y lo compartan con los demás para que podamos aplicarlo como una filosofía y que ésta nos ayude a ver la relación que tiene y lo que afecta a las personas y al mundo en general. Porque lo creamos o no, el diseño, sea en la especialidad que sea, afecta y mucho el día a día de las personas. Óscar Guayabero, un auténtico catedrático del diseño y de la arquitectura en nuestro país. No me enrollo más, vamos a darle paso al directo. A ver. Creo que ahora está aquí. A aceptar. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos, encantado de estar aquí con vosotros. Nos conocimos hace un tiempo y desde entonces, habéis ido apareciendo, ¿no? En algunas cosas de las que he hecho. Sí, hemos ido apareciendo en algunas cositas. Y ayer justo pensaba en el momento que nos conocimos comiendo, si no recuerdo mal, una paella, ¿no? Sí, en la Divina, efectivamente. En la Divina, exacto. Hicimos la prefecta de la cine y ahí nos conocimos. Y mira, desde entonces, pues sí, hemos ido haciendo cosas. Bueno, haciendo cosas juntos no, pero sí hemos ido participando en algunas cosas que has organizado tú y así. Y bueno, para mí es un placer haberte conocido, la verdad. Y tenerte hoy aquí, desde luego. Bueno, mira, tengo aquí, la idea de las charlas es un poco hacerla un poco bidireccional, ¿vale? Que no sea la típica entrevista de yo te voy preguntando y tú vas respondiendo, pero sí, obviamente tengo aquí una chuleta con algunas preguntas o algunos temas que quiero comentar contigo. Y la primera, quiero ir al principio de todo, que es, háblanos del joven Guayabero. ¿En qué te formaste tú y qué hacías de joven? Pues, si eso queda lejos. Bueno, en realidad yo no me llamo Guayabero de apellido, eso supongo que ya se sabe o no, pero yo me llamo Martínez, un apellido bastante normal.
Lo que pasa es que hace muchos años empecé a hacer un fanzine, en la época en que los fanzines estaban, bueno, todo el mundo hacía su pequeño fanzine, hacíamos aquella idea de las fotocopias y, y el fanzine se llamaba El Guayabero. Entonces la gente empezó a llamarme a mí por el nombre del fanzine y poco a poco se fue quedando y de ahí Anda. viene que de ahí viene que todo el mundo me conozca como Óscar Guayabero. Y es bastante curioso porque la verdad es que la historia tiene bastante gracia. Yo hacía este fanzine que hablaba de lo que quería, una especie como de terapia. eh, y era un momento en el que obviamente no había ni internet ni nada por el estilo y se creó una red bastante intensa de gente que hacíamos fanzines en toda España y nos los intercambiábamos, ¿no? Entonces te pasabas el día en correos recibiendo o enviando cosas en un apartado postal y, y entonces, bueno, había como un compromiso que cuando tú te asociabas con otro fanzine, pues tú hacías como 10 copias de ese fanzine y las tenías para distribuir y él hacía lo mismo con los tuyos. Así que de repente mi casa se convirtió en una especie de kiosco donde la gente venía a buscar los fanzines y era la escalera donde había nacido, porque yo en lugar de largarme de casa se fueron mis padres, lo cual me fue muy bien, porque ellos se jubilaron, tenían una casita afuera y Te se fue fueron. La muy cuestión es bien, que ¿no? sí, sí, la cuestión es que las vecinas de toda la vida, claro, veían subir y bajar gente curiosa de mi casa y yo vivía en el Raval, en el corazón del Raval, al lado del Macba, y obviamente estaban convencidas de que yo me dedicaba al tráfico. Y entonces un día me preguntaron muy Yo- serias, oye, chico, ¿te has metido en problemas y tal? Y dije, bueno, no sé si hacer un fanzine es un problema, pero no, no es lo que parece. Entonces las invité a subir a casa y les enseñé que mi recibidor Ostras, se había convertido qué curioso. en una especie de kiosco donde la gente pues venía y recogía sus fanzines, etcétera. Bueno, en fin. Eh, y eso fue después de estar en la escuela de la Masana, que yo estudié diseño de producto eh, y estuve estudiando, en aquella época eran 5 años y nada, esa fue mi principal formación en diseño, vino a partir de la Masana. Yo ya he estudiado otras cosas antes, pero la Masana en aquel momento, y no sé si ahora, pero en aquel momento le llamábamos que era una especie como de guardería de inadaptados, gente que había empezado otras carreras, porque el diseño no era nada conocido. Ahora es más común, a pesar de que no sea quizás una carrera de las más típicas, es bastante común, ¿no? Pero en aquel momento, estoy hablando del año 86, cuando empecé a estudiar yo, nadie sabía exactamente qué era eso del diseño y por tanto, normalmente venías de hacer otra cosa, de hacer a gente que venía de arquitectura, gente que venía de derecho, gente que venía de cantidad de cosas distintas, ¿no? Yo venía de hacer electrónica, imagínate. Eh, y nada, de repente pensé, ¿qué narices haces haciendo electrónica si no te interesa un carajo? Y nada, entonces pues estuve desde los 5 años en Masana. Qué curioso, ¿no? No, o sea, sí sabía que te llamabas Martínez de apellido, porque ahora estos días, investigando un poco sobre ti y tal, he visto que eras Óscar Martínez, pero pensaba que Guayabero era tu segundo apellido o algo por el estilo. Y pensaba, ostras, es demasiado exótico este apellido. Sí, sí, hay Ah, en el, dime, dime. en el diseño catalán hay una parte muy, sobre todo el de producto. Ahora menos, pero en aquella época hay una parte como muy aristocrática. Y la gente que estaba haciendo diseño y que controlaba un poco el entorno del diseño eh, lo digo sin ningún prejuicio, pero eran molt catalans, diguéssim, amb dos cognoms molt catalans. Y un amigo que tengo que es de Asturias siempre me ha dicho que en realidad sin quererlo me salté el tema de los idiomas catalanes poniéndome un alias absolutamente exótico cuando la gente entonces ya no sabía si venía de Cuba, si venía de Puerto Rico, de dónde narices venía, ¿no? Sí, sí, sí. Justamente hablaba con un amigo que es un apellido, bueno, es una palabra muy cubana, guayabero, que podría ser Sí, sí, perfectamente sí. un apellido de De Cuba. hecho, de hecho el fanzine se llamaba así Vale, pues porque ya veo.
¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, digo que el fanzine se llamaba así porque Guayabero, yo tenía un diccionario muy grande en casa, que era como las acepciones de palabras en diferentes países de Latinoamérica. Y Guayabero era algo así como entre un pillo, una especie de mentirosillo, Ah, vale, es sin un demasiada, concepto que existe, de verdad. Vale, vale. sin demasiada, como un tipo que se busca la vida, digamos, ¿no? Un poco seductor, un poco bribón. Y me parecía gracioso ponérselo a eso a la cabecera de un fanzine, ¿no? Al final he acabado siendo yo el guayabero, pero esa no era la intención. Qué guay, qué guay. Ahora que has dicho lo de los fanzines, una curiosidad que me entra es ¿cuántos libros has escrito o en cuántos has colaborado, en cuántos fanzines? Porque deben de ser como miles. Bueno, pero eso no es ningún mérito, en realidad es porque soy viejo, básicamente. Quiero decir que sí, he escrito algunos libros propios y luego he colaborado con... Me cuesta decir que no, ¿no? Ya viste que cuando me propusiste esto tardé poco en decir que sí, porque siempre intento Sí, sí, lo he visto. echar un cable en lo que puedo a gente que hace cosas porque es muy interesante que sucedan cosas, ¿no? Así que he colaborado en cantidad de revistas, también en algunos libros de amigos y de gente que hacía cosas que me parecían bien, a veces cobrando y muchas otras sin cobrar. Y de hecho, ahora que hablábamos de los inicios, yo empecé escribiendo sobre arte y diseño en una revista que se llamaba Abarna, que era un suplemento de un periódico que se hacía en Nou Barris, y luego se independizó y se llamó AB y era una revista así como de estas gratuitas que daban en los bares. En los tiempos pre-internet, esas revistas fueron muy importantes porque generaron una red de comunicación y de información que para nosotros era básica, descubrir nuevos grupos o de música o expos que estaban bien o locales donde pasaban cosas, ¿no? Y estuve colaborando con ellos varios años, luego estuve, bueno, en diferentes medios. Eh, y la verdad es que siempre he tenido la idea de que trabajar de esta forma, al menos durante unos años, me fue muy bien porque aprendí mucho, ¿no? Yo durante casi 4 años estuve llevando la sección de arquitectura del diario Avui, sin ser arquitecto. De hecho, cuando me lo propusieron, les dije, oye, cuidado, que yo no soy arquitecto. Y me dijeron, no, no, precisamente por eso queremos que lleves la sección de arquitectura, porque cuando los arquitectos hablan de Precisamente por arquitectura eso. solo lo entienden ellos, ¿no? Y queremos que sea alguien que esté cerca, pero que no sea exactamente del gremio. Y eran artículos que no estaban muy bien pagados, pero que tenían el lujo de tener para mí solo un arquitecto muy súper interesante Claro. durante un día que íbamos a visitar una obra que estaba en la otra punta de Cataluña, ¿no? Y eso era un lujazo. Es decir, que si he llegado a aprender cosas es a partir de este tipo de experiencias, ¿no? De poder conocer gente, escuchar mucho. Hace unos años estuve trabajando en el ADG FAT, llevando los premios Laus, y allí también aprendí muchísimas cosas, porque yo escuchaba siempre lo que decían, ¿no? Y era la época que el FAT estaba... Bueno, tú córtame cuando quieras, porque yo tengo rollo, o sea, si una cosa no me falta No, es no, no, labia. entonces tú hablas. Pues Me parece muy eh, interesante lo que estás comentando. el, el FAT estaba en, eh, en la Plaza Molina, y en ese local aún venían los pioneros, los fundadores de la DG, ¿no? Señores que ya estaban jubilados y que venían allí a veces a pasar la tarde y quedaban entre ellos. Había una pequeña biblioteca y quedaban, había una máquina de café, y entonces yo siempre que podía echaba un oído ahí a ver qué pasaba, ¿no? Y era gente que tenía muchas cosas que contar. La verdad es que son de las cosas más gratificantes que he hecho, ¿no? Estar ahí cerca de gente pues como el Tomás Beibé o como el Amandu Menac. eh, Algunas veces Qué venía Plan bueno. Arbona, pero él era más seco. Pero
Bueno, bien, como aquel muchos que de los dice los inventores, ¿no? los inventores, Prácticamente. exacto, sí, sí. Y, y la verdad es que si alguna cosa aprendí de ellos es que eran todos de una extrema modestia. Era algo fantástico, porque yo no sabía exactamente muy bien Curioso quiénes eran y eso. empezaba a investigar a partir de libros, porque, repito, no había internet. eh, y de repente encontrabas con que habían hecho portadas para revistas internacionales brutales, viniendo de un país que estábamos metidos en una dictadura y con unos medios paupérrimos, y los tíos eran de una modestia extrema. Para ellos era un oficio como cualquier otro, ¿no? Y eso la verdad es que creo que me ha marcado bastante, porque suelo huir de las grandilocuencias en el diseño. De qué época estamos hablando? Pues estoy hablando de los años, pues yo salí de Masana en el 93 y a partir del 94, 95, por ahí empecé a trabajar en el ADG durante 10 años o así. Acabé siendo el gerente de los premios Laus, que la verdad es que es una experiencia potente porque lleva mucho trabajo, pero también aprendes mucho, ¿no? Y nada, y luego pues empecé a ponerme un poco por mi cuenta, ¿no? Qué bien. Una pregunta que tenía por aquí apuntada, de hecho, era, ¿cuál es tu opinión sobre los premios del diseño? Eh, es una, es una pregunta muy complicada. Veamos. Hablamos de premios y no de concursos, ¿eh? Si hablamos de premios, Sí, sí, eh, hablo de premios. Hablo de vale, premios. las profesiones suelen necesitar este tipo de mecanismos para poner en valor aquello que están haciendo. Y yo creo que durante unos años los premios fueron imprescindibles para normalizar la profesión del diseño. Quizás ahora estamos en otro momento y no sé si es tan necesario, eh, pero al menos durante los años que yo estuve llevando los premios Laus, llegó un momento en el que entendíamos que los Laus eran una excusa para que ocurrieran más cosas. Hacíamos una cosa que se llamaba el Forum Laus, y es que como traíamos pues parte del jurado era internacional o gente que era interesante, pues aprovechábamos que estaban aquí para que dieran algún tipo de conferencia o taller. También hacíamos siempre alguna pequeña expo más allá de la expo de la selección de los premiados. Y por tanto era un momento en el que digamos, se cocinaba un acontecimiento que sobrepasaba los límites de mirarnos a los ombligos y decir, mira qué guapos somos y darnos premios entre nosotros, ¿no? Um, yo creo que los premios tienen que servir para ese tipo de cosas. Sobre todo tienen que servir eh, para rearmar ideológicamente a la profesión. Eso no suele pasar, pero para mí es el objetivo. Es decir, la idea de encontrarnos en un lugar y mirar lo que hacemos cada uno y ponerlo en en el mismo lugar. A mí siempre me ha interesado más las elecciones que los premios. Es decir, la selección que se hace allí con el jurado siempre muy plasta y les decía, sobre todo, hacer una muy buena selección de los trabajos. No dejéis fuera cosas que creéis que, a pesar de no merecer un premio, merece la pena que estén en el libro o que estén en la exposición. Porque al final, cuando pasan los años, la gente no mira tanto si ganó un Laus de plata o un Delta, sino que mira el catálogo, ¿no? Y ves un poco la producción de ese año, como si fueran los vinos, ¿no? La cosecha del 2001 como Sí. fue, ¿no? Y te miras el catálogo y ves lo que hay, ¿no? Y eso para gente que se dedica, por ejemplo, a estudiar o a reflexionar sobre el diseño, como hago yo, es súper útil. Yo utilizo muy a menudo estos libros de recopilación de trabajos para seguir la pista a algunos profesionales o para ver tendencias que habían en aquel momento, en cada uno de los momentos y cómo han ido cambiando, ¿no? Claro. Y ahora que has dicho el tema de los concursos, también, ¿qué opinas tú de los concursos y de las llamadas a proyecto? Bueno, yo entiendo que primero son cosas distintas, ¿eh? Pero también me Y bueno, interesa. los concursos en realidad tienen sentido cuando
se organizan de tal forma que el cliente, sea una institución o una empresa, puede tener un contacto suficientemente potente con los equipos de diseño para que respondan realmente a sus necesidades. Los concursos abiertos para mí no tienen ningún sentido, acaban siendo una especie de... O sea, en realidad los concursos muchas veces funcionan como promoción del propio acto, más que como una manera de seleccionar un buen trabajo. Cuando estamos hablando del cartel de una fiesta mayor y ese tipo de cosas, a veces puedes acabar diciendo, bueno, pues sí, no pasa nada, digamos, si un año no es brillante, no se muere nadie, digamos, ¿vale? Pero cuando estamos hablando de cosas más serias, como una imagen corporativa o como un producto, en el caso de diseño de producto, hombre, es necesario hacer un concurso restringido, que los estudios tengan mucho contacto con el cliente, que se puedan entender, que pueda haber un feedback ahí importante y que el trabajo esté pagado. Lo que tiene sentido es imitar una tipología de concursos que funciona muy bien en arquitectura. ¿Y por qué funciona muy bien en arquitectura? Porque si sacas el proyecto, tienes durante 6 o un año asegurado digamos, el sueldo de tu estudio, ¿vale? Porque son proyectos que son grandes y que tienen grandes presupuestos, que tienen también, que se alargan en el tiempo y que por tanto cobra sentido el hecho de apostar por hacer este tipo de concursos. Cuando estamos hablando de una entidad corporativa, de algo así que tiene un tiempo más limitado y que los presupuestos además a veces son también bajos, cuidado con los concursos porque yo he visto muchos desastres en ese sentido. Yo desde la DG, de hecho, he ayudado a organizar bastantes concursos cuando estaba allí y lo siguen haciendo, siguen asesorando pues al ayuntamiento y a otras entidades. Y hay que ir con mucho cuidado, hay que tener un buen jurado que sea externo, Sí, hay que vigilar mucho que la parte del cliente tenga voz durante todo el proceso, pero que en la decisión final se deje asesorar bien por profesionales. En fin, es un tema complejo. sí. En ese sentido, yo creo que la arquitectura se ha hecho como respetar más, ¿no? Porque también es cierto que la arquitectura es algo que si se hace mal es un auténtico desastre. Entonces, no entiendo muy bien por qué la arquitectura y los arquitectos sí se han hecho como este nombre o esta reputación y el diseñador no. Es curioso Bueno, tampoco nos creamos que es Hollywood, ¿eh? Es decir, hay muchísima precariedad en los estudios de arquitectura, hay muchísimos estudios que tienen gente trabajando para ellos en unas condiciones bastante pésimas, estudios importantes que luego pues eso, ganan concursos y aparecen en las revistas y tienen premios FAT y ese tipo de cosas. Pero, y luego bueno, esto pasa en el diseño gráfico también, ¿eh? Sí, pero quiero decir que no pensemos que es otra liga, ¿eh? Es cierto que los presupuestos son distintos. Los márgenes de beneficio son un poco distintos porque la escala es distinta, exacto. Y también la escala temporal de las cosas, ¿no? Pero yo creo que al final, ya te digo que estuve durante unos años llevando la sección de arquitectura de la UI y conocí arquitectos de todo tipo, con algunas problemáticas que se pueden llegar a parecer bastante a las que podemos tener desde el entorno del diseño gráfico o del diseño de producto, ¿eh? No me parece sustancialmente distinto, y no me parece que estén, digamos, viviendo en la opulencia, ni tan solo que tengan un reconocimiento social, como tú dices, que sea mucho mayor. En realidad, siempre he considerado que esa idea de que el diseño necesita un reconocimiento social es un problema de personal nuestro, digamos. O sea, dudo que en un congreso de cardiología se pregunten, ¿es importante la cardiología para la sociedad? No creo que pase, ¿vale? Tienen muy claro lo que hacen y ya está. El diseño es de esas profesiones que se está permanentemente cuestionando a ella, ¿no? Lo cual no me parece mal, porque en realidad eso ayuda a hacer autocrítica, pero a veces hay un exceso de victimismo, esta cosa de es que la sociedad no nos entiende y tipo de cosas.
A mí no, me interesa poco ese tipo de cosas. Me interesa bastante más cuando los diseñadores se bajan del pedestal y se arremangan y se ponen a trabajar con la gente que está haciendo cosas interesantes. Yo seguramente ya llegaremos a eso, pero a mí el diseño que me interesa es el diseño que se pone al servicio de la innovación social, ahora por ahora. Es decir, el diseño que que está poniendo su saber hacer en diferentes cosas, en metodologías, en estrategias, en marcar tiempos, etcétera, con grupos, con cooperativas, con asociaciones, con lo que quieras, que están intentando cambiar las cosas. Porque ese diseño que se sigue mirando al ombligo y sigue partiendo un poco de ese ego trip personal de voy a sacar lo que llevo dentro hacia afuera y imitando de alguna forma la figura del artista, me interesa muy poco. Es un tema personal, pero a mí me interesa relativamente poco ahora. Sí, sí, pero por ejemplo, claro, chapuzas como el famoso caso ahora de Benalmádena, estas chapuzas en la arquitectura no se dan. Esto es lo que pienso que el arquitecto no ha entrado a ese trapo. Claro que se da. Y es mucho más grave. ¿Sí? ¿Tú crees que se da? Porque claro que sí. En arquitectura se han hecho verdaderos bodrios en muchos ámbitos y en concursos públicos ni te cuento. Y además, como estamos hablando, algún arquitecto que ha cobrado muchísimo dinero por muy poco. Y no solo eso, sino como estamos hablando, como decíamos, de esta escala económica importante, pues el trapicheo está servido en según qué contextos, ¿no? Con según qué partidos en los gobiernos. Sí. Y por tanto, cuidado. Tanto en arquitectura como en urbanismo, solo hay que ver Barcelona. Los últimos 8 años ha sido una especie de oasis, donde, que yo sepa, no hay ningún caso de corrupción. Pero si vamos a mandatos anteriores, en los 4 de Trías hubo varios casos, y en los últimos mandatos del PSC ni te cuento. Es decir que no estoy seguro que no se hagan chapuzas. Lo que pasa es que los arquitectos tienen un buen marketing, tienen una buena manera de... Yo siempre digo que los arquitectos son tan listos que cuando hicieron plazas muy malas, les llamaron plazas de diseño, que son esas plazas duras, ¿no? Y para no ensuciar el nombre de la arquitectura, les llamaron plazas de diseño. Y pensaba, qué cabrones, o sea, que le llamen plazas de mala arquitectura, pero que no le llamen plazas de diseño. A pesar que se puede llegar a entender en un momento determinado porque se hicieron y ese tipo de cosas, pero bueno, digamos que hay ejemplos magníficos de plazas duras y hay ejemplos nefastos en la misma tipología. Pero me hace mucha gracia cuando... suele pasar, cuando los arquitectos quieren hablar de una arquitectura mala, dicen, ponen el nombre de diseño por ahí, ¿no? Como si fuera frívolo, ¿no? Porque la arquitectura es intocable, digamos, ¿no? Sí. Dime. No estaba diciendo nada. Esto esperaba que tú me preguntaras algo. Vale. ¿Tú cómo ves el contexto actual del diseño y qué piensas que tendríamos que hacer desde el diseño para cambiarlo? Bueno, un poco lo que se estaba contando ahora. A mí me aburre bastante esa cosa victimista del diseño, es que no somos suficientemente valorados en la sociedad y ese tipo de cosas. Cuando hay muchos diseñadores, no todos afortunadamente, que están aún con un discurso muy centrado en el ego creador, en lo que yo quiero decir, lo que yo quiero hacer, y en sacar una serie de propuestas que acaban siendo básicamente para alimentar ese ego creador, ¿no? Obtener premios, etcétera, ¿no? Me parece que no hemos entendido que estamos en otra pantalla y esa otra pantalla no la estamos viendo venir. Es decir, estamos en una sociedad en transición en la que los recursos van a escasear cada vez más y estamos educando
a las nuevas generaciones como si esto no estuviera ocurriendo. A mí me choca mucho cuando yo doy clases de diseño, pronto me van a llamar el predicador, digamos, porque estoy machacando mucho sobre eso, ¿no? Sobre qué narices estamos haciendo con una generación que se va a encontrar con un contexto de extrema precariedad. Hay un economista, el Jeremy Rifkin, que dice deberíamos educar a nuestros hijos como si fuéramos a vivir a Marte, pero para vivir aquí en la Tierra, ¿no? Y hay un tipo de habilidades que no estamos trabajando, como es la empatía, como es la inteligencia colectiva, en un modelo que, como decía, es deudor del mundo del arte, ¿no? Y entonces, esta especie de creador individual, individualista, que además es una figura muy heteropatriarcal, muy masculina, el mito de Picasso, para decirnos, ¿no? Aquel hijo de puta que es un magnífico creador, pero se porta como un cabrón con todo el mundo que le rodea porque lo más importante para él es su arte, ¿no? Pues eso en diseño también está pasando y pasa, y me parece que es un error de dimensiones catastróficas, porque estamos en un lugar en el que podemos ser parte del problema o una pequeña parte de la solución, ¿no? Y para ser parte de la solución lo que tenemos que hacer es abandonar esas premisas de ese afán creador de per se, ¿no? Y empezar a lo que decía, con una cura de humildad absoluta, de decir, vale, nosotros no vamos a liderar el cambio, pero podemos ayudar a la gente que lo está haciendo y que ya lo está haciendo. Y básicamente la gente que ya lo está haciendo es la gente que está haciendo innovación social. Todo tipo de cooperativismo de cualquier tipo, ¿no? Desde cooperativas energéticas, de vivienda, de consumo, huertos urbanos, cocrianza, temas de género. Hay montones de cosas que ya están pasando, pero están pasando muy lejos del diseño, porque el diseño está en una pantalla anterior aún, ¿sabes? Y eso me parece que tiene que cambiar, básicamente porque el diseño o será así o no será. La cosa está muy jodida. No estamos, creo que no estamos leyendo bien la realidad desde nuestro entorno. No lo está haciendo la mayoría de la sociedad, no es que seamos una excepción. Pero nosotros que nos dedicamos a generar de forma prospectiva, de hecho, una de las cosas que tiene el diseño siempre es mirar hacia adelante, hacia un futuro, seguramente un futuro cercano. No estamos viendo, creo que no estamos leyendo bien ese futuro que nos está viniendo. Y estamos mirando demasiado a modelos de funcionamiento basados en la competencia, basados en... y entiendo que la dificultad del día a día es la que es, y hay que pagar las facturas y hay toda una serie de cosas que... Pero al margen de eso, me da la impresión que estamos anclados en un modelo de creación que se basa más en ese afán o en ese anhelo personal que no en la intención de transformar la realidad. Sí. Esto me recuerda un poco al tema de un libro, si no me equivoco, es el último libro que has escrito, que es el de Neutopía, ¿no? Explícame un poco sobre este libro. ¿Cuál es tu idea con este libro? ¿Qué es exactamente la Neutopía? Bueno, el libro este sale a partir del anterior, en momento publicitario. El anterior se llama El diseño para el día antes y era propuestas para antes del colapso. Y cuando estaba haciendo aquel libro, me lo encargó, de hecho, una de las escuelas en las que doy clases. Y empecé a escribir ese libro, básicamente la pregunta o el brief, una mirada prospectiva sobre el diseño, ¿no? ¿Qué pasa con el diseño del mañana, ¿no? Pues al cabo de 2 o 3 semanas de empezar a escribir el libro, nos encerraron a todos en casa por la pandemia, ¿no? Entonces pensé, lo que va a pasar con el diseño me importa muy poco, es lo que va a pasar con nosotros, ¿no? Y a partir de ahí intenté hacer un libro que intentara dar respuesta a algunas cosas a una escala pequeña, no hay que ser muy modesto en ese tipo de cosas, ¿no? Pero precisamente trabajando desde una escala muy pequeña es cuando te puedes sacar también ¿cómo lo diría? Lo que le llaman la ecoansiedad, ¿no? Esta idea de colapso que tiene mucha gente al encontrarse con problemas que le superan, ¿no? Los que llaman los wicked problems, ¿no? Los problemas malditos, ¿no?
estos problemas que nos superan de todos, todas, ¿no? Eh, y, y entonces, cuando estaba trabajando en ese libro, coincidió con que, bueno, con que siempre lo explico así porque es cierto, en una conversación casual de unas amigas de mi hija que estaban en casa cuando ya podíamos empezar a vernos un poco y estaban hablando alegremente sobre que lo mejor que le podría pasar al planeta es que los humanos desapareciéramos, ¿no? Y tenía 13 años en aquel momento mi hija cuando lo decía y pensaba, hostia, cuando yo tenía 13 años, para nada tenía esa idea, ¿no? De que lo mejor que le puede pasar al planeta es que desaparezcamos. Y curiosamente ahora, los que nos están viendo, la mayoría de gente pues no les sonará extraño. Es más, algunos coincidirán con esa frase, ¿no? Y entonces pensé un poco por qué habíamos llegado a ese punto, ¿no? Es decir, qué había pasado desde que tenía 13 años hasta ahora para que tengamos esa idea de nosotros mismos como especie, ¿no? Ya sabemos que hay el antropoceno o el capitaloceno, que hay toda una serie de, digamos, de mecanismos que el humano ha establecido y que ya somos el elemento más perturbador del planeta, eso lo sabemos, pero más allá de eso, había algo que me preocupaba y es esa narrativa de la distopía como único futuro posible, ¿de dónde había salido, ¿no? Y empecé a investigar un poco sobre eso, empecé a ver cómo en la ciencia ficción hay un cambio a partir de los años 60, finales de los 60, principios de los 70, cómo sobre todo a finales de los 70 y principios de los 80 entra el neoliberalismo y entiende que si el futuro es un lugar distópico es la mejor manera de desactivar el presente. Si crees que lo que viene va a ser el apocalipsis, ¿para qué vas a luchar en coches de tu calle, por ejemplo, ¿no? Es decir, la mejor manera de desactivar el presente es pensar que el futuro va a ser un lugar peor. Así que empecé a recopilar toda una serie de información sobre eso y luego me propuse dar algunas herramientas para, como diseñadores, sin ignorar los problemas que hay muchísimos y de dimensiones descomunales, ser capaces de generar, de dibujar escenarios de futuro que no sean distópicos. Creo que tenemos la obligación como comunicadores, porque al final los diseñadores, seamos de la disciplina que seamos, básicamente lo que hacemos es comunicar. Tenemos la obligación de generar imaginarios que no sean distópicos, porque nunca ha sucedido un futuro que no haya sido antes pensado por alguien. Quiero decir, el hombre fue a la Luna en el 60 y algo, pero si nadie hubiera pensado antes en ir a la Luna, no hubiéramos ido. Si Julio Verne, cuando escribió Viaje a la Luna, era imposible. No se hubiera ido a la Luna. Exacto. Pues mi teoría, que es un poco peregrina, lo reconozco, y que peco de optimismo porque me obliga a ser optimista, es si no somos capaces de generar escenarios de futuro que no sean distópicos, el futuro que tendremos será un solo escenario que será absolutamente distópico, ¿vale? Pero si somos capaces de generar futuros donde podemos operar, donde hay salidas, donde hay maneras de encontrar un equilibrio entre nuestro futuro y el futuro de las especies que nos acompañan, etcétera, etcétera, no digo que vaya a pasar, pero entra dentro de las posibilidades de que eso ocurra. A mí siempre que hubo un momento en el que estaba bastante activo en todo el tema de la educación, también por mi hija, y la gente me decía, pero ¿para qué vas a estas manifestaciones si no sirven de nada? Y yo les decía, lo que no sirve de nada es quedarse en casa, eso seguro que no sirve de nada. Si vas a la mani, no sabes si sirve de algo o no, pero hay que probarlo. Incluso si crees que no va a suceder, incluso creyendo aquella frase de la mejor lucha es la que se hace sin esperanza, ¿no? Y al principio es una frase que me perturbó mucho y es de un maqui, de un antifranquista, y luego acabé pensando o he acabado pensando que es una buena manera de trabajar, ¿no? Es decir, a pesar de que te falle la esperanza en muchas ocasiones, hay que seguir trabajando, hay que seguir probando, ¿no? Sí. ¿Tú cuál piensas que es el papel de las escuelas ahora mismo respecto a esto? O sea, los diseñadores, como todas las personas que formamos parte de la sociedad del mundo, tenemos que hacer cosas por cambiar, porque si no los cambiamos nosotros, no van a cambiar. ¿Y piensas que el papel de las escuelas es importante, el papel del docente?
Bueno, es básico, obviamente. Es muy importante. Lo que ocurre es lo que te decía antes. Eh, Reconozco que hay muchos profesores que están eh, muy sensibilizados con este tipo de cosas. De hecho, hay un grupo en Barcelona que se llama EDV, que es Educació pel Disseny per Viure, y que tengo el honor, porque la verdad es que es un honor que hayan cogido el nombre de una exposición que hice en el 2015, que se llama Diseño para Vivir. Y EDV, este grupo, son una serie de profesores de diferentes escuelas que tienen una visión social. De hecho, creo que es algo así como Educació per la Innovació Social, o algo, una cosa así, si no recuerdo mal. Comparten conocimientos entre ellos, tienen una web que vale la pena visitar porque recopilan los trabajos que hacen con los alumnos. Es decir, que hay toda una serie de profesores que están muy preocupados con lo que está ocurriendo y que creo que tienen la sensibilidad adecuada para intentar cambiar planteamientos. Lo que ocurre es que las estructuras de las escuelas siguen siendo las mismas, si no peores, que las que habían hace unos años. Son estructuras privadas, la mayoría de ellas, empresariales, en las que básicamente prima el beneficio económico a corto plazo y, por tanto, están haciendo aquello que creen que les va a reportar un beneficio mayor, como digo, a un plazo relativamente corto. Yo creo que estamos haciendo un flaco favor a esa generación y, sobre todo, estamos creando una especie de burbuja de desencanto. En Barcelona hay más escuelas de diseño que en Nueva York. No tiene ningún sentido. Ya sé que es cierto que hay mucha gente que viene de otros lugares, viene a estudiar aquí a Barcelona y luego se vuelve a su país o a su ciudad, a su región. Y esto me parece estupendo, pero estamos creando una bolsa de personas que salen cada año de las facultades y de las escuelas de diseño que el mercado es incapaz de asumir, pero de largo. Con lo cual esas personas difícilmente van a encontrar un trabajo como diseñadores. Pero además, y como decía antes, me parece que estamos siguiendo Sí. formando a los, Y, estudiantes eh, en un paradigma social que ya no existe. Un paradigma en el que los recursos parecían ilimitados y en el que el diseñador sí que se llena en la boca del tema de la sostenibilidad y el ecodiseño y bla, 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 pero al final acaba siendo más un argumento de venta que una realidad, ¿no? Repito, hay muchos profesores que sí que están son muy conscientes de lo que está ocurriendo y están haciendo un trabajo brutal. De hecho, hay algunos que he visto que se han conectado por aquí, el Antoni Mañac, la Paloma. Hay gente que está haciendo cosas y las está haciendo lo mejor que puede porque somos conscientes de lo que está ocurriendo. Para mí no es tanto un problema de profesores como de estructuras. Y eso no sé cómo se cambia, no tengo la más remota idea. es, es muy complicado cambiarlo. Es como las instituciones, ¿no? O sea, por mucho que se intenten cambiar, son cosas tan grandes ya que y intervienen tantos factores que es muy Sí, complicado cambiarlo o cambian muy poco a poco, ¿no? es que Yo a veces pienso que también el papel de las instituciones frente al diseño debería de cambiar. El problema es cambiar las instituciones. problema es que eh, hay veces que a mí me llaman para hacer charlas en algunas escuelas. Y yo voy muy a gusto cuando la escuela es pública, a pesar de que pueden pagar poco. Y cuando la escuela es privada también, porque son gente joven y hay una conexión. Y a mí estar con estudiantes me ayuda mucho, me pone las pilas. Pero, pero a veces hay una absoluta contradicción entre el discurso que yo voy a dar en una conferencia y, y la estructura empresarial que la está cogiendo, ¿no? Con planteamientos absolutamente neoliberales, con un maltrato a los propios profesores, con un no entender que el patrimonio de una escuela es el profesorado, con una falta, digamos, de empatía absoluta hacia una serie de personas que están trabajando con ellos, y con unos precios que han ido subiendo extraordinariamente en los últimos años y, sin embargo, ahora no me voy a meter en el tema gremial, pero sin embargo los sueldos de los profesores no han subido nada, ¿no? Entonces, sobre todo los externos. Entonces, piensas que hay algo ahí que no funciona, ¿no? Si ellos han subido las tasas
los estudiantes están pagando más y yo estoy cobrando lo mismo que hace 15 o 20 años por dar la misma clase, pues, hombre, algo está pasando ahí, ¿no? No sé, el tema de las escuelas para mí es muy claro que hay que hacer un planteamiento casi desde cero. Y repito un poco la frase que decía antes, ¿no? Creo que tenemos que educar a las futuras generaciones como si fuéramos a vivir en un entorno de extrema precariedad, como si nos fuéramos a vivir a Marte, que dice Jeremy Rifkin, pero mira aquí. Porque creo que eso se va a acercar más a la realidad que se van a encontrar cuando sean profesionales, ¿no? Los cambios están llegando muy rápido, no nos estamos dando cuenta, vino aquel parón de la pandemia, parecía que éramos capaces de aprender de nuestros errores y nos volvimos a la pastilla azul, como si nada hubiera ocurrido y volvimos como Matrix a la pastilla azul, ¿no? Te iba a preguntar cómo consideras tú que vienen las nuevas generaciones, porque sí que es cierto esto, y esto ya pasaba cuando yo estudiaba, que cada año salíamos mucha gente de ahí, y la sensación era un poco de, ostras, estamos saliendo como cientos de diseñadores cada año de aquí. ¿Tú cómo consideras que vienen? ¿Qué piensas de qué piensas que van sobrados y de qué piensas que carecen? Bueno, a mí, por ejemplo, me interesa mucho cuando doy clases cosas que nosotros, yo tengo 55 o 56 años, y eso, claro, hay una distancia. La putada cuando das clases es cuando empiezas a dar clases. Yo empecé a dar clases hace 25 años. Entre tu edad y la suya hay una distancia relativamente corta, ¿no? Poco a poco ellos siempre tienen la misma edad, siempre tienen 20, 21, y tú cada año eres un año mayor, ¿no? Así que ahora la distancia que hay entre ellos y yo es bastante grande. Y a mí me enseñan muchas cosas, ¿no? Sé que es un tópico, pero, por ejemplo, en temas de género me están enseñando muchísimas cosas. He visto actitudes, he visto maneras de estar en la vida en un tema de género que yo no había visto en mi época, seguramente porque teníamos un tipo de educación y un tipo de roles sociales que no nos permitían aún estar en ese rollo. Hacíamos otras cosas, hubo toda una parte de una cierta liberación en muchos tabús, etcétera, etcétera, pero ahora veo que el tema del género, por ejemplo, está muy presente, o el tema de la salud mental, ¿no? Está muy presente en ellos. Es una preocupación que tienen de forma permanente y que visualizan sin demasiados complejos en sus trabajos, en sus reflexiones, ¿no? Por ahí creo que van muy bien, en el sentido de que han perdido por el camino tabús que nosotros tenemos aún. A mi generación aún nos cuesta decir tengo ansiedad. En las nuevas generaciones eso no ocurre. Luego hay un reverso tenebroso ahí, creo que hay una sobrediagnosticación, y que cuando te encuentras a chavales de 20 años que llevan medicándose desde los 12 por TDAH o por, en fin, otro tipo de cosas, hay otro tipo de problemáticas, no sería mucho más complejo hablar de eso. Pero donde creo que flojean, y es un poco lo que decía antes, si seguimos teniendo un modelo basado en el creador unipersonal, en ese creador que tiene un talento innato, que desarrolla su trabajo y que tiene unas ideas brillantes que el mundo necesita conocer sí o sí, ¿no? Yo siempre soy un poco provocador y les digo a los alumnos: el mundo está perfectamente sin vuestra creatividad, no la necesita para nada, vuestras ideas que salen de dentro le importan un carajo. Lo que quizás al mundo le podría llegar a interesar es vuestra capacidad de mirar a la realidad y de intentar transformarla. Y en ese transformar la realidad, básicamente la idea es romper la autoría como la tenemos contemplada hasta hoy. Hay un póster muy conocido de Carlos Rolando, que era un grandísimo diseñador gráfico y director de arte, que es un galgo que le han puesto toda una serie de sacos encima, atados y tal, y al final tiene una forma como de camello, ¿no? Y dice, un dromedario es un galgo diseñado en imágenes, ¿no? míticas. ¿Vale?
Eso es fruto de un momento Sí. y seguramente tenía sentido en un momento. Ahora creo que eso no tiene ningún sentido. Es decir, diseñar en comité es muy bueno, buenísimo, porque no estoy hablando de cuando las partes de marketing interfiere tanto en la creatividad que la acaba jodiendo, ¿eh? No, estoy hablando de cuando los diseñadores no nos creemos los reyes del mambo, sino que trabajamos en un equipo en el que cada uno aporta su conocimiento y son aquellos proyectos en los que creo que pueden transformar a la realidad. Yo cuando hice aquella exposición que te contaba antes de diseño para vivir, los proyectos que estaban ahí difícilmente salen del talento personal de una persona. Salen casi siempre del conocimiento colectivo, porque son proyectos complejos en el que afectan, no sé, desde personas que tienen parálisis cerebral hasta entornos de guerra, ¿no? Para dar respuesta a esas realidades complejas es muy difícil hacerlo desde el talento personal en tu despacho, digamos, ¿vale? Si no sales a la calle, si no sales Sí. a conocer esa realidad. Dime. No, te iba a decir que me has recordado un proyecto de una chica que estudió conmigo, que era Diana de Arias, un proyecto que hizo que se llamaba Decedario. No sé si lo conoces, este proyecto. Es muy interesante. No. Pues ya te pasaré información porque es un proyecto muy interesante. Si no estoy mal informado, creo que es un tema de daño cerebral autoadquirido y creo que es como una especie de juego para gente que ha tenido este daño cerebral adquirido y, y si no me equivoco, creo que consiguió que le financiaran el proyecto y está con ello, pero sí, sigue hablando de esto porque solo es que me ha recordado a este proyecto. No, sí, yo siempre pongo un ejemplo que me encanta porque como es un personaje que detesto profundamente, que es Elon Musk, me parece que es de las personas más tóxicas que han aparecido en el panorama internacional en los Sí, últimos años, sobre todo porque además eso se ha lo establecido compartimos. se ha establecido como una especie de modelo, ¿no? De emprendedor, cuando eh, es un Sí. filofascista. Pues hay una historia que cuando aquellos niños se quedaron encerrados en una cueva en Tailandia, creo que era, o en Indonesia, un lugar así, en el que subió la marea, no sé qué ocurrió, y se quedaron unos niños con un profesor de judo que tenía encerrados en una cueva y estuvieron varios días, creo que semanas incluso, en esta cueva. Finalmente se rescataron y todo bien. Elon Musk desde su despacho dijo, esto lo soluciono yo, no hay ningún problema. La idea es que, mira, Big Morro, que es Raúl, dice que presentó ese proyecto que hablas tú Sí, del abecedario en el Festival Blanc de hace unos cuantos años. Es cierto, sí, puede ser, ahora puede que lo ser. dice Raúl, me acuerdo de ese proyecto. Sí que me acuerdo, que era interesante. Bueno, Elon Musk dice, Sí, yo lo sí. arreglo, hago un submarino, que lo saque de ahí y ya está, ¿no? No sé yo, que lo más lógico sería ir hasta allí y preguntar, oye, ¿qué necesitáis? ¿Cómo puedo echar una mano? ¿No? Sino que él ya tuvo claro cuál era la solución sin preguntarle a nadie. Entonces hizo un submarino, lo envió y no pasaba por el agujero de la cueva, ¿no? Eh, Me parece que es un caso paradigmático de aquello que decía Víctor Papanek, que lo peor que puede hacer un diseñador es intentar salvar el mundo desde su despacho. Es como terrorífico. O sea, tío, pero ¿cómo se te ocurre? O sea, qué poca capacidad de empatía pensar que tú, desde kilómetros de distancia, tu cueva de cristal, En puedes en tu estar, ¿no? contexto y en Sí, tu historia. pues eso pasa muy a menudo en el entorno del diseño. Pensamos que desde nuestro ordenador, desde nuestro despacho podemos cambiar realidades y eso no es así. Sí, Las realidades se cambian a pie de calle y se cambian colaborando con gente, aprendiendo mucho de lo que la gente hace, ¿no? Hay un proyecto que siempre se pone como ejemplo de lo que se llama el design thinking, es una metodología que para mí es muy interesante, lo que pasa es que como siempre ha sido fagocitada por el marketing, ¿no? Y es el sistema de alimentar, es decir,
un sistema de que les llevaban comida a personas, estamos hablando de o Suecia, un lugar así. La cuestión es que les llevaban Noruega, no recuerdo, les llevaban comida a casa a personas que eran mayores, que vivían solas, pero que tenían dificultades para hacerse su propia comida, etcétera. Y notaron que ese servicio era eficaz, pero que lamentablemente la gente no estaba muy contenta, los usuarios no estaban muy contentos y no disfrutaban de la comida y de hecho estaban mal alimentados y en algunos casos incluso desarrollaron enfermedades, etcétera, ¿no? Por una mala alimentación. Empezaron a preguntar qué puede ocurrir y lo que hicieron bien es no cambiarlo desde su despacho, sino salir a la calle y preguntar. Es decir, empezar a hacer visitas, empezar a hablar con los cocineros, con las personas, con los mensajeros que les llevaban la comida, etcétera, etcétera. Y se dieron cuenta que para esas personas el mensajero que venía a su casa a lo mejor era la única persona que veían todo el día. Con lo cual, ese mensajero tenía que tener unos conocimientos de asistente social que no tenía, ¿no? Por otro lado, los cocineros no tenían ninguna conciencia de lo que estuvieran haciendo era interesante porque básicamente era comida industrial un poco para alimentar, ¿no? Y los propios usuarios tenían la sensación de estar recibiendo caridad, ¿no? Hicieron un proceso de design thinking incorporando a todos estos elementos en el proceso y acabaron generando una cosa que se llama The Good Kitchen, la buena cocina, ¿no? Donde presentado de una forma como más atractiva y además dándoles a elegir entre una variedad muy corta de platos, primeros, segundos, etcétera, incentivando a los cocineros a innovar y llamándoles chef, porque lo que estaban haciendo en la cocina y estaban alimentando a una serie de personas que no solo se alimentaban, sabéis que no solo nos alimentamos de comida, sino nos alimentamos de sensaciones, de un montón de cosas, ¿no? Y a los propios mensajeros, haciéndoles conscientes de ese papel social que estaban haciendo, cambiaron un poco la percepción tanto de los usuarios como de los proveedores, ¿no? Y me parece que es uno de los caminos en los que tenemos que seguir trabajando y cada vez más. Tenemos que quitarnos la idea de esas personas que tienen ideas geniales que les vienen iluminados por las musas, digamos, y que la sacan hacia afuera y el mundo cambia, ¿no? Dice, bueno, sí, por ejemplo, Steve Jobs, ¿no? Se pone como otro ejemplo, ¿no? Steve Jobs. Porque el iPhone y no sé qué, ¿no? Bueno, el iPhone no es que tenga una referencia específicamente porque me guste mucho Íñigo Errejón, pero recuerdo perfectamente un pequeño discurso de Íñigo Errejón que le dio a un personaje del PP o del PSOE, no recuerdo quién era, que lo ponía, creo que era de Ciudadanos, que lo ponía como ejemplo del emprendedor, explicándole que casi todas las partes desarrolladas que hicieron el iPhone se desarrollaron en universidades públicas, ¿no? Con dinero público. Y eso es lo que suele pasar, ¿no? Es decir, el esfuerzo de muchas personas anónimas en el sentido en el que no acaban siendo famosos, ¿no? Un trabajo de muchos años, al final, es cierto que necesitas una creatividad enorme para poner todo eso en un dispositivo y decir, pumba, ¿no? Aquí tienes un nuevo producto, ¿no? Y es cierto que los smartphones cambiaron a partir del iPhone, por supuesto, ¿no? Pero nos centramos demasiado en esos genios que acaban sacando este producto y olvidamos todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Que es un trabajo que siempre es colectivo. Eso me parece básico, ¿no? Sí, esto yo lo veo mucho en lo que has dicho antes, en Elon Musk, ¿no? Al final es un personaje que está poniendo una cara a un proyecto, pero que estoy seguro de que hay muchísima gente que trabaja en los proyectos y no sé las condiciones en las que trabajan, pero debe ser duro trabajar a órdenes de alguien como él. Debe ser bastante duro. Tiene la factoría de Tesla, la tiene cerrada también en un país del norte de Europa, si no recuerdo mal, por las condiciones laborales, y llevan meses y meses de huelga que han conseguido que los carteros, los mensajeros, los transportistas, las empresas subsidiarias
estén solidarizándose con los trabajadores y lo tiene parado porque Claro. él, las condiciones Pues laborales que no tiene lo sabía esto. pues No lo sabía. es de esclavismo siglo XXI, digamos. Bueno, su discurso no solo es neoliberal, es que es directamente fascista. Eh, Muy bestia. Pero Sí, sí. bueno, Yo ahora lo que veo de él es los satélites que pilotan por el cielo. sí. Quería hacerte una pregunta que la he mencionado antes, y tengo ganas de hacerla, que es, ¿qué es un paradiseñador? Bueno, en realidad es un, es un, es un clickbait esto. Es decir, yo utilizo desde hace muchos años el nombre de paradiseñador eh, para que la gente me haga esa pregunta y me la suelen hacer al principio de las charlas y entonces explicar un poco lo que hago, ¿no? Yo estudié diseño de producto, como te he comentado antes. Fui de una generación que Sí, tuve mucha suerte en la que al salir de la facultad, incluso antes de estando estudiando desde la escuela Masana, con una serie de personas que éramos amigos, empezamos a proponer una cosa que se llamó la coordinadora de estudiantes, creo, del ADIFAT, ¿no? De la Asociación de Diseñadores Gráficos, y fuimos a ver diferentes escuelas de Barcelona a explicarles con una arrogancia que a lo mejor ahora no tendría, pero a explicarles que queríamos hacer cosas y que se apuntaran y tal. Y de ese grupo salió una serie de personas que se unieron a, a ese grupito y entre ellos estaba Curro Claret, estaba Emili Padrós, estaba Martín Azúa, estaba Víctor Joan, estaba Ricard, en fin, una serie de diseñadores de altísima calidad con las que acabé compartiendo estudio. Así que en ese sentido tuve mucha suerte, ¿no? Y entonces se iba dando el caso en el que yo tenía que trabajar, obviamente, para poder vivir. Eh, y yo vengo de una familia absolutamente obrera, digamos, sin que eso suponga nada, ni mejor ni peor, pero quiero decir que mis condiciones económicas eran las que eran y por tanto no me podía permitir, pues no sé, ir a hacer un máster o un posgrado a otro país o ese tipo de cosas, ¿no? Pero además me estaba dando cuenta de que yo me lo pasaba muy bien cuando organizábamos exposiciones, pensando en cómo colocar las piezas de cada uno o en cómo generar una narrativa que nos pudiera unir a todos, no sé, toda una serie de cosas, ¿no? Así que en un momento determinado pensé que quizás debería dejar de diseñar en términos prácticos y dedicarme a lo que podríamos llamar el ámbito de la teoría o como quieras llamarlo, ¿vale? Pero como de llamarme teórico del diseño me parecía muy pretencioso, porque intento que mi lenguaje sea muy de ir por casa, porque antes ya lo he comentado, ¿no? La grandilocuencia me echa para atrás. Pues acabé poniéndome ese nombre de paradiseñador porque estoy como alrededor del diseño, pero no diseño, ¿vale? Yo siempre digo que son como las artes parateatrales, que es teatro, pero no lo es. El circo, el cabaret, ese tipo de cosas, forma parte de las artes teatrales, pero no es teatro de texto, digamos, ¿no? Pues yo soy un poco lo mismo. Estoy alrededor del diseño, pero no diseño. Lo que sí que hago es, pues eso, estudiar sobre diseño, escribir sobre diseño, dar clases de diseño, organizar exposiciones, estar en colectivos. Estoy en el colectivo de la Festa del Grafisma, que es un encuentro de diseñadores gráficos que se hace en Portbou durante muchos años, que el último año lo hemos hecho en Altafulla. Y también sí. asesoro a empresas o a instituciones en términos de comunicación, de naming, ese tipo de cosas, ¿no? Durante un breve periodo de tiempo estuve trabajando incluso en el ayuntamiento, en la parte de comunicación. Digo breve porque, bueno, por cuestiones personales voy a voy a aprender de mis alumnos y no me voy a esconder. Tengo problemas de ansiedad y cuando las situaciones me superan, pues me sale esa ansiedad y tengo un tema de vértigos, etcétera. Y tuve que dejarlo precisamente por eso, ¿no? Porque no podía asumir esa responsabilidad en un cargo público. Y he seguido colaborando con ellos desde fuera. Entonces, me siento muy cómodo en ese papel, que es
absolutamente insolvente, dicho sea de paso, es decir, que es muy difícil sumar un sueldo más o menos decente, pero ciertamente me siento muy cómodo en esa posición de poder ayudar a la gente a estructurar su comunicación o su estrategia empresarial o ese tipo de cosas, pero desde fuera. Y también me siento muy cómodo, pues eso, estudiando, analizando, intentando generar literatura. Creo que una de las cosas que le falta más al diseño es literatura, literatura en el sentido de lo que antes hablaba de los premios, ¿no? Lugares donde puedas ir a rearmarte ideológicamente sobre lo que estás haciendo, ¿no? Y cuando digo ideológicamente, que no se confunda, ¿eh? No estoy hablando de política de partido, sino estoy hablando Sí, sí. de las bases de lo que estamos haciendo, ¿no? Y por eso me puse para diseñador, para que la gente, porque la gente decía, bueno, ¿tú exactamente qué haces, no? Entonces, para poder contestar a eso, pues me puse para diseñador y así la gente me lo pregunta y lo puedo contestar. Sí, sí. Mira, yo el día que te conocí me acuerdo que te lo dije, que me pasé toda la carrera escuchando el nombre Guayabero y sin saber quién era Guayabero ni qué hacía Guayabero. Pero los profesores lo tenían siempre en la boca, este contento. Bueno, por ir cerrando un poco ya, tengo un par de preguntas rápidas. Una es, ¿por qué tienes esta obsesión con las Vespas? Con las Vespas, dices. Sí, Bueno, eso viene un poco de lejos. Yo en Barcelona, ahora vivo en un pueblo cerca de Tarragona. Cuando estaba en Barcelona siempre he llevado moto. Había tenido alguna scooter. En un momento determinado tenía una moto que era como una especie de lambreta nueva. Y luego cuando me instalé aquí, una de las cosas que es necesario cuando estás en un lugar es generar redes de conocimientos y de apoyos y de amistades y tal, ¿no? Y surgió la posibilidad con unos amigos que también estaban por aquí, por la zona, de montar un Vespa Club. Porque había unos cuantos que tenían Vespa, yo en aquel momento aún no la tenía, pero me hacía mucha gracia. También eso conecta con que poco a poco, a lo largo de los años, a pesar de que he vivido muchas épocas distintas y he escuchado mucha música distinta, en los últimos años me ha interesado bastante todo el fenómeno de la música que estaba alrededor del movimiento mod. Desde el ska, el tempo, el reggae, ese tipo de cosas, hasta cosas que tienen más que ver con la música mod en cuanto a rhythm and blues, en cuanto a la época, pues tanto la primera época de los Pooh y compañía, los Sonic, etcétera, como el revival de Jam o Paul Weller, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces todo cuadraba, digamos, ¿no? Y la verdad es que es muy gracioso. Hacemos unas salidas una vez al mes o así, con Vespas bastante viejunas. Y es un contrasentido, y yo siempre lo digo, no me escondo, digamos, en el sentido de que estoy siempre dando la vara con el tema del cambio climático y no sé qué, y de repente tengo una moto que no consume mucho porque es 4 tiempos, no es 2 tiempos, pero que es una moto que salgo a pasear con ella y que me lo podría ahorrar, ¿eh? Pero por curiosidad, uno de los días bueno, que salimos... este debate también puede dar para mucho, ¿eh? Sí, desde luego. Pues una de las veces que salimos, contamos las motos que éramos como 20 motos, y lo que habíamos puesto de gasolina, todos, y entre todos sumábamos como, no sé si llegaba a los 100 euros de gasolina, llegando, o sea, pasándome, ¿eh? Es decir, que yo pongo 5 euros de gasolina y me dura una semana y media. Son motos que consumen muy poquito, ¿no? Sí, Pero alrededor, bueno, sí, pues sí. hay eso, hay toda esa iconografía y todo ese tipo de rollo de la música, etcétera. Ahí tengo una amiga por aquí que dice que es una cosa de polla viejas y quizás tenga razón, esta cosa como de la vejez viruela, pero lo pasamos muy bien. La verdad es que es divertido y ya está. No hay más que eso. Si tuvieras que elegir a alguien con quien trabajar tu próximo proyecto, ¿con quién te gustaría trabajarlo? Pues
la verdad es que soy bastante de trabajar en grupo. En los libros que he hecho, por ejemplo, en la mayoría de ellos hay intervenciones o está hecho en colaboración con más personas. Con las que he colaborado en el último libro, de Neutopías, que comentábamos antes, me sentí muy cómodo trabajando con ellos porque son personas que respeto mucho y de las cuales aprendo muchísimo. Y ahora estoy en otro proyecto, un proyecto expositivo de cara al 2025 y estoy justamente intentando cerrar un poco un listado de personas con las que me gustaría colaborar, ¿no? No te puedo contar mucho aún porque está todo en las ambastas, que diem en català, pero básicamente lo que me interesa es colaborar con gente que sabe más que yo de alguna cosa. Intento acercarme a personas que sepan mucho de algo o que sepan un poco de muchas cosas, que es lo que me ocurre a mí. Yo soy un tastaulletas, ¿no? Soy una persona que no sabe mucho de algo, pero si creo que tengo alguna Bueno, ventaja. eso lo podríamos discutir, ¿eh? Bueno, pero quiero decir que si tengo alguna ventaja es que tengo una mirada muy transversal a lo que es el diseño. Por ese currículum que te comentaba, ¿no? Estudiar Sí, diseño de eso es producto, verdad. acabar trabajando en el ADG, los premios Laus, haciendo la sección de arquitectura de BUI, ahora haciendo proyectos de todo tipo, que va desde lo digital hasta la artesanía. Entonces, vosotros habéis colaborado en una exposición que precisamente trabajaba en ese ámbito de la artesanía y el diseño. Y por tanto, me interesan tanto los perfiles de personas que saben mucho de la cosa. Me flipan, por ejemplo, las personas que saben mucho tengo una de las mejores amigas que tengo, que es Laura Mesegué, sabe mucho de tipografía. Y hablar con ella para mí es un gustazo, porque sabe mucho de lo que está hablando, ¿no? Entonces, tanto me interesa eso como lo contrario, como personas que quizás no son hiper expertas en un tema, pero que tienen también esta capacidad de mirar de forma transversal, de leer la realidad de forma transversal. Y en este sentido, probablemente, a pesar de que podríamos encontrarle muchos problemas como a todo el mundo, pero creo que hemos tenido suerte con el nuevo director del Museo del Diseño, porque tiene esa capacidad de mirar de forma transversal. Y de hecho, cuando yo hablo con él, intento forzar justamente eso, ¿no? Que sea absolutamente transversal, que no se centre en lo que sabe, que es el arte digital, que es el que controla más, y que se meta en muchos berenjenales, que se asesore con gente que sepa más de disciplinas concretas que tienen que ver con el diseño, y que no se cierre en ese campo que él controla más, ¿no? Qué interesante esto que comentas, Oscar. Yo tengo ganas de ver cosas de este proyecto. Bueno, pues una última pregunta que tengo es ¿a qué te hubieras gustado dedicarte si no te hubieras dedicado a lo que te dedicas? Pues mira, la verdad es que siempre he tenido no pendiente, sino como una especie de espinilla en el tema de la práctica, precisamente. Yo no digo que sea un hacha, pero en términos teóricos más o menos me defiendo. Escribir creo que no se me da mal del todo, a pesar de ser muy autodidacta. Dar charlas no me supone un problema excesivo, pero en cambio tengo un problema con la materialidad, es decir, que me cuesta mucho hacer bricolaje para entenderlo, ¿no? No es que sea chapuzas, pero tengo ciertas dificultades. Y siempre pienso que si no me hubiera tendido hacia la parte teórica, me hubiera encantado tener un oficio, en el sentido tradicional de la palabra, ¿eh? Un oficio tipo carpintero, ese tipo de cosas, ¿no? Y últimamente, quizás por esa mirada hacia el futuro que he estado teniendo, me pregunto muy a menudo de qué sirve todo lo que sé si de repente cambia el contexto y estamos en un contexto de precariedad absoluta, ¿no? ¿De qué serviría todo lo que sé? Y creo que serviría de casi nada. Creo que tendría mucha información de cómo se deberían hacer las cosas, pero no tengo las manos para hacerlas, ¿no? Y eso es algo que creo que debería cambiar. Sí.
si quiero hacer algo, es eso, es precisamente pues poder dedicar más tiempo en casa pues a hacer pues eso, bricolaje, a gestionar el huerto, ese tipo de cosas que lo está haciendo más mi pareja, y que ella es más de hacer que de decir, y a veces la envidio, porque yo estoy todo el día pensando y ella está todo el día haciendo cosas, ¿no? Y me parece, no, en serio, me parece muy admirable lo que hace. Yo me flipo con ella porque tiene una capacidad de hacer cuando yo puedo estar 3 días pensando en esto lo podría hacer así, lo podría hacer así, y no lo acabo de haciendo, ¿no? En fin, me falta esa capacidad de concretar en la materia. Bueno, podéis complementaros como equipo. Exacto. Bueno, Óscar, pues nada, ha sido un placer tremendo poder hablar contigo. Podría estar muchísimas más horas hablando contigo, pero ya llevamos 1 hora y 20, creo. Y ser DJ, dicen por aquí. Eh, Sí. pero bueno, dejamos más temas para la próxima vez que nos veamos, que ojalá y sea pronto. Y nada, darte las gracias por haber participado en esto y por apoyar esto, que es algo que acabo de empezar y que de momento voy probando y voy probando a ver qué tal funciona, pero bueno, requiere un cariño, un esfuerzo y no es fácil tampoco conseguir que la gente participe. A veces por cuestión de organización, de tiempo, es complicado, pero tú enseguida respondiste que ok y que te apetecía estar aquí y te lo agradezco mucho. Nada, pues encantado. Y gracias a vosotros como lo que decía antes, ¿no? Contar este tipo de cosas para mí siempre es importante. Necesitamos aprender de todos. Yo he estado para poder hacer esta charla, me he estado mirando fragmentos, no enteras, porque no he tenido el tiempo, pero fragmentos de las anteriores que habéis hecho, y de todas ellas creo que hay cosas que podemos aprender, ¿no? A mí me da mucha rabia cuando voy a algún congreso o algunas conferencias, y suelo ir también cuando no las doy, sino simplemente para escuchar. Y básicamente es gente muy joven, gente que son estudiantes o muy jóvenes, algunos obligados porque se hacen en una escuela o ese tipo de cosas. Y a partir de una cierta edad, los diseñadores, arquitectos, no sé qué, no están, ¿no? Y no están por dos motivos principales. Por uno, es básicamente práctico, porque tenemos muchos líos todos y porque hay que pagar las facturas. Pero hay otra cosa que me molesta mucho y es esa idea es que esto ya me lo sé, ¿sabes? Y la verdad es que acabas coincidiendo con personas. Mira, está aquí Antoni Mañá, que es uno de los que me encuentro alguna vez en conferencias, el Xavier Alemany, una serie de personas que te las vas encontrando y que a pesar de tener una cierta edad, siguen pensando que aún pueden aprender mucho, ¿no? Y eso me parece que es básico. Y por tanto, que ocurran cosas como esta, en la escala que sea, pues parece fantástico. Así que encantado de colaborar con vosotros. Y nada, pues buenas tardes y muchas gracias por haber asistido, a los que están ahí al otro lado. Me gusta ese cierre, ¿eh? Muchas tardes y buenas gracias. Muchas tardes y buenas gracias, ¿no? Bueno, Óscar, lo dicho, ha sido un placer enorme y a ver si nos podemos ver pronto. Ya sabes también dónde estamos, aquí en la Empordà, que tú a veces sé que pasas por aquí. Ya sabes, cuando quieras nos vemos y charlamos un rato más. Ok. ¿Vale? Encantado. Chao, gracias. Venga, Óscar. Cuídate y gracias a todo el mundo que ha estado aquí viendo el directo. Un saludo. Chao, chao. Chao. Vale, bueno, ya habéis visto la charla con Óscar, ha sido muy interesante. Óscar siempre es una persona que sabe muchísimo y que es muy interesante. Espero que os haya gustado mucho y ya sabéis lo que digo siempre.
si os gusta este contenido, apoyarlo, suscribíos, darle me gusta, compartirlo, cualquier ayuda es buena. Y nada, lo dicho, espero que hayáis disfrutado mucho la charla, que los que no conocíais a Óscar ahora ya lo conozcáis y que la próxima sea mejor todavía, ¿vale? Un abrazo para todos muy grande, nos vemos pronto.